Hoy con un nuevo tema vamos a estar compartiendo el estudio del día de hoy con el tema hágase tu voluntad. Con este tema vamos a compartir el día de hoy. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Ya, vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, del versículo 6 al 13 vamos a ver. San Mateo capítulo 6, del versículo 6 al versículo 13. Ya si todos han encontrado, por favor, voy a leer. Dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta el versículo 13 yo he leído. La vida que llevé antes de conocer el Evangelio y después de conocer el Evangelio. O sea, antes de conocer el Evangelio, sin duda que he tenido muchos intereses, o sea, muchas cosas que me gustaron, que me atraían bastante, pero que después de recibir la salvación, algunas cosas fueron perdiendo en cierta manera el sentido. También sobre mi vida, ¿no? O sea, mi vida diaria ha cambiado totalmente a lo que era hace 12 años atrás. O sea, hace 12 años atrás yo no tuve tiempo ni tampoco interés de la lectura bíblica, tampoco de compartir acerca de la palabra de Dios, tampoco tuve interés de congregarme en una iglesia. Normalmente los días sábados por la noche siempre salía y me iba, ¿no? Trasnochando el día domingo, y muchas veces me despertaba tarde, casi que solamente para ir a jugar al fútbol me iba, ¿no? Entonces, recordando la vida pasada y la vida actual, hay una diferencia. En esta época yo puedo sentir que mi vida cambió, no porque yo quise cambiarla, sino que cuando yo me encontré con la iglesia y cuando me encontré con el Evangelio, Dios no pudo menos que cambiar todo el ambiente de mi vida. Hasta el lugar donde yo vivía tuve que cambiarme para poder aprender, ¿no? Entonces, ayer estaba escuchando una predicación de un pastor de nuestra misión. Él estaba mencionando que él decía que nosotros el hecho de recibir la salvación llega a ser algo bastante, es bastante sencillo, porque una persona si acepta el Evangelio tal cual, y podemos decir que ya es salvo, ya esta persona cree en Jesucristo que llevó sus pecados, no debiera ocurrir algo sorprendente, ¿no? Es decir, que de repente esta persona se desmaye o que derrame muchas lágrimas. Tal vez alguno de ustedes cuando escuchó y recibió la salvación derramó lágrimas, pero no significa que cada persona que recibe la salvación necesariamente debe derramar lágrimas. O es que ustedes sintieron algún calor especial en su cuerpo. Tampoco es que ocurra de esta manera, sino que llega una plena certeza del perdón del pecado a nuestro corazón y llegamos a tener la fe a la obra de Jesucristo. Entonces esto viene a ser la salvación. Pero entrando en el seminario, aunque sinceramente yo tenía que aprender la Biblia, porque la verdad era era una persona que ignoraba
los libros de la Biblia, también el orden de los libros, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, y sobre muchos elementos que son propios de las Escrituras. Era bien ignorante. Hoy en día, después de pasar 10 años en la iglesia, conozco un poco más sobre la palabra, pero el pastor decía que las personas normalmente memorizan las Escrituras, memorizan, digamos, la Biblia. Cuando uno se va, por ejemplo, a visitar la cárcel, muchas personas que están durante años en la cárcel, algunos por solo tener tiempo para leer la Biblia, dice que algunos memorizan las Escrituras. ¿Sí? Algunos recitan la Biblia, ¿no? Porque lo han memorizado. ¿Es correcto? O sea, el memorizar la Biblia viene a ser algo que por la práctica tal vez llegue a ocurrir. Pero hay algo que realmente no pueden hacer todas las personas, y es la experiencia de la vida de fe. O sea, tener la experiencia de cómo Dios nos ayuda, de cómo Dios trabaja en nuestra vida, de cómo Dios a veces nos exhorta. Esta experiencia deberían tener todos los creyentes, todos los cristianos. Entonces la vida de creencia, la vida de fe viene a ser a veces lo más difícil, ¿no? Viene a ser lo más complicado para los hermanos, el llevar la vida de fe. Tal vez para recibir la salvación no tuvieron que esforzarse mucho, también fácilmente han creído ustedes en el Evangelio, pero el llevar la vida de fe a veces se les hace difícil, ¿no? O sea, me refiero a la experiencia con Dios. Que ustedes puedan experimentar realmente la vida con Dios. O sea, la vida en la que Dios trabaja, en la que Dios obra con poder. Ayer el pastor Juan estaba compartiendo con nosotros acerca de la vida de Jacob. Ustedes tal vez escucharon el estudio bíblico de ayer. El pastor mencionó que Jacob había ido a un lugar llamado Sucot. Este lugar llamado Sucot es el lugar de tiendas, ¿no? El lugar donde Jacob se sentía muy tranquilo y cómodo. Es un lugar donde estaba su vida estaba yendo muy bien, ¿no? Estaba muy tranquilo. Pero creo que a Dios no le gustó que Jacob viviera de esta manera. Entonces Dios ha levantado una gran tempestad en la vida de Jacob. ¿Qué fue lo que ocurrió? El pastor ayer nos narró claramente que una hija de Jacob llamada Dina, esta muchacha dice que salió, y en ese momento un hombre llamado Siquem, hijo de Hamor Heveo, que era una especie de rey, ¿no? O líder de un pueblo, digamos, aledaño al lugar donde estaba Jacob con su familia. Cuando vio a Dina, creo que a él le pareció una mujer muy bella, entonces se acercó a ella, y no solamente se acercó, sino que la tomó por la fuerza, y luego él abusó de Dina, es decir, que la violó, ¿no? Eso la Biblia nos menciona. Entonces, esta situación llegó obviamente a los oídos de Jacob y también de sus hijos varones. Entre ellos 2 hijos, uno llamado Simeón, el otro llamado Leví. Entonces fue una deshonra realmente que su hermana fuera atacada por un hombre extranjero, o por cualquier hombre, ¿no? Imagínense su hermanita, que la atacó un hombre desconocido que no pertenece ni siquiera a su pueblo. Entonces en el corazón de ellos se formó un corazón de venganza, ¿no? De venganza. Querían realmente vengarse ante tal hombre que hizo tal abominación contra su hermana. Pero el padre de Siquem vino donde estaba Jacob. En ese momento estaba diciendo que quería, emparentar con ella, porque su hijo al parecer se había enamorado de Dina. Entonces, aparentemente ya ellos tuvieron esta buena intención de acercarse a Jacob y a la familia de él. Además le dijo: nosotros vamos a entregar nuestras mujeres a ustedes y ustedes nos darán sus mujeres, ¿no? Es decir, que podemos vivir juntos en esta tierra, podemos trabajar juntos y luego vamos a vivir.
de manera, o sea, unidos ambos pueblos. Pero los hermanos de Dina, Simeón y Leví, ellos planearon una manera de vengarse de este pueblo. Entonces le dijeron que era abominación para los israelitas juntarse con los pueblos extranjeros, pero que si ellos, entre los varones, podían circuncidarse, así como los israelitas se circuncidan al 8º día de nacer, si ellos hacían de esta manera, entonces podían ser un mismo pueblo. Y ellos han dicho esto, entonces Hamor, que era el padre de Siquem, aceptó esta propuesta. Y luego los varones de este pueblo han hecho la circuncisión, imagínense, ¿no? O sea, es un corte en la piel, es decir, que un dolor insoportable durante varios días. Porque ni siquiera en esa época hay un sistema de anestesia, ¿no? O sea, hoy en día cuando ustedes se operan o digamos reciben algún tipo de incisión en su piel, aunque ustedes les tienen que coser, pero en ese lugar le pone una inyección de anestesia. Pero en esa época no había tal tipo de cosa, no sé, algún remedio natural que le haría bajar el dolor. Pero pasando 3 días, la intensidad del dolor era enorme para los hombres, ¿no? Ya hombres mayores, varones grandes. Entonces en ese momento Simeón y Leví aprovecharon la instancia y ellos con espadas, con cuchillos, han salido y han matado a los hombres del pueblo de Siquem, ¿no? O sea, del príncipe que se llama Siquem. Y luego han tomado a las mujeres, creo a los niños, y los han traído a Jacob. Y han venido con un corazón de que nos hemos vengado, ¿no? Hemos hecho bien en vengarnos por nuestra hermana Dina. Entonces no sé si ellos pensaron que Jacob iba a aceptar esta manera de ellos. Pero Jacob dijo que ustedes me han hecho abominable ante los pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que cuando otros pueblos se enteren de esta barbaridad, ellos también van a atacar al pueblo que dirige Jacob, ¿no? Ellos van a entrar y seguramente van a matar a las personas del pueblo de Israel. Entonces en ese momento ya Jacob no podía seguir en Sucot, tenía que salir de ese lugar. Y en el capítulo 35 del libro de Génesis podemos ver cómo Dios otra vez llama ¿a quién? Llama a Jacob. El capítulo 35 de Génesis, versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya, hermanos, acá hay algunos puntos importantes. Ya Dios, después de un capítulo completo, ¿no? Del capítulo 34 que pasó toda esta situación, no aparece la voz de Dios. Pero en el capítulo 35 otra vez Dios está hablando a la vida de Jacob. Ya, entonces el pastor ayer nos decía, ¿cuándo una persona puede ser guiada por la palabra de Dios? Cuando ya no tiene más salida, ¿no? Cuando ya no tiene manera. Cuando ya sus posibilidades, o sea, sus capacidades ya están al límite, ya no tiene manera de solucionarlo. En ese momento Jacob no sabía qué hacer, porque estaba en una situación límite. Sus hijos se habían convertido en vándalos, asesinos, que mataron a sangre fría a otras personas. Entonces Jacob, que había querido vivir en tranquilidad en Sucot, ahora estaba en medio de mucha dificultad. Estaba en una situación muy complicada. Entonces, en ese momento y Jacob no sabe qué hacer. Entonces lo único que le queda es pensar, ¿por qué ocurrió de esta manera? ¿Por qué surgió de esta forma? ¿Dónde tengo que ir ahora? A donde vaya, seguramente alguien me va a perseguir, tal vez van a matar a toda mi familia. Entonces, en ese momento es cuando Dios aparece. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya está recordando una situación específica cuando él huía de su hermano Esaú. Entonces el corazón de Jacob cuando huía de su hermano Esaú era un corazón que estaba tenso, ¿no? Tenso. Tenía gran preocupación por la situación. Pero mientras él estaba viviendo en Sucot,
estaba tranquilo, ¿no? Estaba cómodo, su corazón estaba realmente, estaba realmente apartado del corazón de Dios. Es decir, que no tenía interés de buscar a Dios, pero de manera involuntaria. Su corazón finalmente perdía la fuerza, perdía la esperanza. En ese momento Dios podía entrar nuevamente y hablar a la vida de Jacob. Entonces nosotros podemos ver en la Biblia que existe un momento en el que Dios realmente trabaja en la vida de las personas. O sea, existe un momento específico donde Dios decide obrar o donde realmente podemos oír la voz de Dios. Porque digamos que Dios espera hasta que la persona ya no tenga más fuerza, hasta que ya no tenga esperanza en sí mismo. Porque imagínense si espera, si Dios quiere hablar mientras alguien está distraído o pensando otras cosas, ¿cómo esta persona lo va a atender? ¿Cómo esta persona va a querer escuchar? Realmente sus sentidos están en otro lado, entonces le cuesta para escuchar la voz de Dios. Entonces Dios espera hasta que el hombre esté realmente quebrantado, abatido y que no pueda salir de su dificultad. En ese momento Él trabaja. Entonces nos hace recordar el momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba en las bodas de Caná. En el libro de San Juan capítulo 2 aparece cómo Jesús realmente estaba en ese lugar y María, su madre, cuando vio la situación que había en la fiesta, le dijo: «Hey, no tienen vino, ¿no? No tienen vino». ¿Por qué le habló de esta manera? Para que Jesús hiciera algo, ¿no? Ya ahora tú, siendo el Hijo de Dios, ya deberías hacer algo en este momento. Sin duda que Jesús puede resolver todos los problemas, pero Jesús, ¿qué es lo que le respondió? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, estimados hermanos, por esta palabra podemos entender que hay una hora en la que Jesús puede realmente trabajar. Y no está hablando de una hora del día. O sea, no está diciendo que Jesucristo puede trabajar después del mediodía, ¿no? Es decir, que antes del mediodía no trabaja, o después de las 6 de la tarde Jesucristo puede trabajar. No está hablando de una hora del día, sino está hablando de en qué posición estará el corazón. Cuando el corazón de la persona está en la posición de que no puede hacer nada, de que ya agotó todos sus recursos, toda su manera, en ese momento Jesucristo trabaja, ¿no? Entonces Jesús empieza a obrar y luego Jesús le manda a los sirvientes que echen agua en las tinajas y que luego le lleven al maestresala. Entonces los sirvientes tienen que hacer conforme a la palabra de Jesús, ¿no? Si en el caso que todavía hubiese vino en la fiesta, entonces creo que ellos no van a escuchar la voz de Jesús. Pero como ya no tienen más vino, es decir, que ya no hay más esperanza en ellos, no hay la manera de seguir sirviendo en la fiesta, entonces ellos deberían aceptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fácilmente puede aceptarlo. ¿Sí es correcto? Y luego, también en la Biblia aparece una mujer que durante 12 años padecía flujo de sangre. Dice que ella había gastado todo su dinero en los médicos y estaba usando todos sus recursos. Cuando ya no tuvo más dinero, ¿qué es lo que ella hace? Finalmente ella escuchó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en la vida de ella también, Jesucristo había trabajado con gran poder. Jesucristo podía realmente, esta mujer podía experimentar el poder de Jesús, aunque ni siquiera cruzó una palabra con él, pero la Biblia dice que tocó su manto, ¿no? Y en ese momento, la fuente de lo que estaba emanando de su cuerpo, o sea, el flujo de sangre que estaba emanando durante mucho tiempo, cesó, dice la Biblia. Entonces, hay un secreto en la Escritura que nos explica cuándo el poder de Dios, que es enorme, puede trabajar en la vida de una persona. Cuando en la persona ya no hay más camino, cuando ya no hay manera, cuando ya no tiene cómo solucionarlo, en ese lugar, en ese momento es un momento propicio para que Jesucristo trabaje, para que Jesucristo obre con poder. Es así, ¿no?
Sí, eso la Biblia nos enseña. Hoy nosotros hemos leído San Mateo capítulo 6. Vamos a enfocar hoy en el versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, hay una voluntad que es la voluntad de Dios, que cuando nosotros buscamos en la Escritura, ya podemos encontrar diferentes aspectos que se refieren a la voluntad de Dios, ¿no? Hay diferentes aspectos, pero especialmente hay un tema que nosotros debemos saber. Una de las cosas que Dios realmente quería hacer en este mundo era que el hombre pueda obtener la vida eterna, que pueda obtener la salvación de su alma. Esto es un proyecto propio de Dios. Esto no ha sido un proyecto del hombre, sino que ha sido el proyecto de Dios después de que el hombre cayó en pecado, desde que fue destituido de la gloria de Dios. Dios se esmeró en un proyecto. ¿Qué proyecto fue esto? Salvar a todas las personas de este mundo. O sea, permitir un acceso, un camino, una manera para que el hombre pueda recibir la salvación. Entonces, Dios, quien tiene el poder, Dios, quien tiene la capacidad, es quien puede decir lo que va a hacer y que esto se cumpla, ¿no? O sea, la diferencia entre Dios y nosotros, hermanos, es que nosotros podemos hablar ciertas cosas, pero no necesariamente nuestra palabra llega a tener todo el poder. Pero lo que Dios dice, lo que Dios planea, lo que Dios quiere hacer, 100% esto se realiza conforme su propósito. Entonces, si Dios había decidido salvar a este mundo, si Dios había decidido limpiar los pecados de este mundo, entonces Él mismo tenía que hacerlo. Él mismo tenía que producir, Él mismo tenía que cumplir su voluntad. Entonces, si dice que es la voluntad de Dios, esta voluntad, ¿quién la debe cumplir? No es otro sino Dios mismo. Entonces, en el libro de Isaías, vamos a ver, Isaías capítulo 53, es un capítulo muy emocionante para nosotros y que está lleno de la palabra profética de Dios. Veamos acá el versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya la Biblia nos estaba mencionando en el libro de Isaías capítulo 53, que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta mano que aparece acá será en su mano prosperada, se refiere, es la mano de Jesucristo. En la mano de Jesucristo la voluntad de Dios será prosperada, dice, así está escrito, ¿no? Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces la voluntad de Dios, estimados oyentes, estimados hermanos, ¿cuál es? Dios quería salvar al hombre, pero para salvar al hombre, para darle un lugar en el reino de los cielos, Dios no puede llevar al hombre con iniquidad, con pecado. No puede llevar a los hombres, a los seres humanos, no los puede, incorporar en el reino de los cielos, siendo que el hombre tiene pecado, ¿no? Entonces el proyecto de Dios consistía en un plan en el que Él debía enviar a Jesús a este mundo para padecer. Voluntariamente Jesús debía padecer. Voluntariamente nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer en este mundo. Por eso el versículo 10 como parte, Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, ¿quién había sujetado a Jesús a padecimiento? Jehová. Eso está escrito en el libro de Isaías capítulo 53. El mismo Dios, Jehová, a propósito, sujetó a Jesús al padecimiento.
a propósito, necesariamente tenía que padecer nuestro Señor Jesucristo. Entonces el propósito del padecimiento de Cristo Jesús era que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Sí? Dice, verá linaje. Ya, ¿cuál viene a ser el linaje de Jesús? Se refiere a todas las personas que ya reciben la salvación. Son personas que pertenecen al linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? No está hablando del linaje de los judíos, ¿no? Porque Jesucristo, Él no tuvo, o sea, los hijos carnales, digamos. Jesús no tuvo esposa, sino que su linaje, dice, verá linaje, es decir que ya a través de Jesús muchas personas podrán obtener la salvación, podrán obtener el perdón de los pecados, podrán ser hijos de Dios. Entonces en el libro de San Juan capítulo 1 nos explica cuál es la condición para que alguien pueda ser hijo de Dios. Veamos, San Juan capítulo 1, versículo 12. Leamos, San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya, engendrados de voluntad de Dios. ¿Sí entienden ustedes? Porque dice, no es engendrado de voluntad de varón. ¿Es correcto? Ya no es engendrado de voluntad de un varón, dice, sino de voluntad de Dios. Esto es realmente la salvación. Ser engendrado por la voluntad de Dios. Entonces, para ser engendrado, debería creer, dice, en su nombre. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Esto es la voluntad de Dios. Que el hombre que es pecador, ¿cómo puede el hombre pecador ser engendrado? Engendrado por Dios. Para que Dios engendre al hombre, se refiere al hombre espiritual. O sea, para que pueda en él hacer habitar el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que engendra Dios. ¿Por qué? En el libro de San Mateo capítulo 1, versículo, vamos a ver acá, versículo 20. Ya vamos a ver el libro de San Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿cómo está escrito? Del Espíritu Santo es. ¿Comprenden ustedes? O sea, nosotros somos engendrados por nuestros padres, ¿es correcto? Ya por medio de nuestros padres podemos nacer. O sea, a través de nuestra madre, durante 9 meses en el vientre de su madre, alguno que fue prematuro, tal vez 8 meses, 7 meses, pero durante un periodo determinado, el bebé debe gestarse dentro del vientre de la madre hasta que esté lo suficientemente desarrollado para poder salir, ¿no? Pero acá la Biblia dice que Jesucristo es engendrado del Espíritu Santo. Entonces nosotros también, aunque fuimos engendrados de voluntad de varón en primera instancia, pero para poder ser hijos de Dios, debemos ser engendrados del Espíritu Santo, dice. Entonces, para ser engendrados del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo debería llegar hacia nuestros corazones. La Biblia explica que el Espíritu Santo de Dios no puede morar en el corazón donde hay pecado. ¿Es correcto? Por eso el apóstol Pedro explicó: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Hechos capítulo 2, creo que versículo 38 o 37 está apareciendo esta palabra.
Entonces acá en el libro de San Mateo 6 que hemos leído hoy, la voluntad de Dios, debemos saber una cosa, quien la cumple es Dios. ¿Es correcto? ¿Por qué razón? Porque en el libro de San Juan 9, precisamente nos hace ver también este punto. Veamos, San Juan capítulo 9, el versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice. O sea, la voluntad de Dios, hermanos, en algunas partes de la Escritura dice, es nuestra santificación. Entonces, yo les pregunto a usted directamente, los que están por Zoom, los que están por Facebook, los que están allá por TikTok, ¿cómo ustedes pueden hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo ustedes pueden ser santos? ¿Cómo pueden hacer esta voluntad de Dios? Entonces, alguien cuando piensa en este versículo, uno que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros no cometamos pecados, ¿no? Que no hagamos cosas malas, que solamente ayudemos al prójimo. Esta es la voluntad de Dios. Alguien piensa de esa manera. Pero la Biblia está mencionando que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, ser santo. Entonces, ustedes deben preguntarse a sí mismos si ustedes pueden cumplir la voluntad de Dios. Esto es la pregunta, ¿no? Para ustedes ser santos, ya, ¿qué es lo que deben hacer? Para cumplir la voluntad de Dios, ustedes deben sacrificar su vida entonces. Debería morir por el pecado. Entonces hay una condición, hay una incapacidad, vamos a llamar, incapacidad del hombre natural como nosotros cumplir o hacer la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos conecta exactamente. ¿Quién es el que cumple la voluntad de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Es Jesús. ¿No es así? En el libro de Romanos capítulo 10 está diciendo varias veces que quien hace la voluntad de Dios, quien cumple la voluntad de Dios es Jesucristo, dice. Veamos, Hebreos 10:5. Veamos acá. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya, ¿qué es lo que preparó Dios acá? Dice, me preparaste cuerpo. ¿Por qué tiene que preparar un cuerpo? Porque en el libro de Isaías 53 dice que este cuerpo va a ser sometido a gran padecimiento. Entonces, la voluntad de Dios, exactamente, que Jesucristo padeciese por los pecados. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, para que Jesucristo pueda hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? Padecer. Debe padecer. ¿No es así? Estamos hablando, hermanos, acerca de la salvación, ¿no? Para que se cumpla esta voluntad del Señor, de Dios, debe Jesucristo sí o sí padecer. No hay manera de librarse de esto. Por eso Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba orando. Padre, que pase de mí esta copa, pero no que se haga lo que yo quiero, sino según tu voluntad. Así habló Jesucristo, ¿no? Es decir que para hacer la voluntad de Dios, Jesús tenía que realmente despojarse, ¿no? Tenía que negarse. Tenía que dejar su propia opinión. Me refiero, siendo hombre, sintiendo el dolor por causa de los clavos que iban a ingresar en sus manos, en sus piernas, y también de las espinas que iban a entrar en su cabeza, teniendo este conocimiento previo, Jesús, ya su carne, ¿no? su cuerpo que siente el dolor, estaba sintiendo, algo de tentación. Parecía que estaba siendo tentado. ¿Para qué? Para no ir. Porque tal vez no iba a aguantar, no va a soportar tanto dolor.
En el libro de Isaías 53 dice que molido fue Él por nuestros pecados. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que ha dicho? No se haga mi voluntad, dice, sino la voluntad de Dios. Entonces Jesucristo, para cumplir la voluntad de Dios, ¿qué tenía que hacer? Despojarse también, negarse y también, ¿qué más? Padecer. Sí o sí, tenía que padecer. Entonces Jesucristo cumple la voluntad de Dios. Entonces nosotros, para cumplir la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, para cumplir la voluntad de Dios respecto a la salvación, debemos creer en lo que Jesucristo hizo, porque Él es el que padeció. Él murió por todos, dice, en el libro de Primera de Corintios, o Segunda de Corintios. Ya, Él murió por todos, dice. Ya, y luego dice que para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya, Dios no hizo padecer a todos nosotros para morir por los pecados, sino que solamente a uno hizo padecer, Cristo Jesús, para que nosotros fuésemos limpios de los pecados, para que fuésemos santificados. ¿No es así? Es correcto, ¿no? Para que realmente nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, necesariamente Jesús tenía que padecer, o sea, cumplir la voluntad de Dios. ¿Es correcto? Entonces ahora nosotros, como ejemplo de la vida de Jesús, también siendo miembros de la iglesia, también a nosotros nos tocará a veces también padecer, ¿no? Sí, vamos a padecer a veces por causa del Evangelio. ¿Para qué? Para que pueda llegar el Evangelio a otras personas. Para que pueda llegar el Evangelio a los que todavía no conocen esta verdad. Ya hay el padecimiento. ¿Dónde? En la iglesia. Pero muchos hermanos, y mirando esto, a veces no quieren cargar con esta situación. No, yo mejor no. Yo mejor voy a estar tranquilo en mi casa. No, mejor voy a disfrutar viendo el programa de televisión. En vez de ir a la iglesia, en vez de estar asociado con la actividad de la iglesia, vamos a vivir tranquilamente. Disculpe, hermanos, pero no es que el pastor está viendo esto, porque el pastor no puede ver hasta su casa. Tampoco tampoco el pastor está mirando hacia sus corazones, sino que Dios está observando. Ah, mira, fulano de tal está queriendo vivir solamente para su carne nada más. ¿Quiere vivir solamente para sí mismo? Bueno, ahora voy a enviar alguna situación. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos vivir ¿dónde? En Sucot. En Sucot, ¿no? El lugar tranquilo, cómodo, donde no hay ninguna dificultad. Pero Dios nos hace salir de Sucot. ¿A dónde nos lleva? A Betel. Dice que es el lugar donde Jacob era perseguido por su hermano. ¿Ah? Donde estaba siendo perseguido, donde estaba sintiendo que estaba siendo perseguido por Esaú. Eso está escrito, ¿no? En el libro de Génesis, capítulo 35. Así Dios le ha dicho a Jacob. Cuando lo llamó a Betel, le dijo exactamente: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, ¿no? O sea, no te salgas de ahí, quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano, Esaú. O sea, le hace recordar Dios que en una situación complicada y difícil, Dios aparece ante él, ¿no? Pero cuando él está tranquilo, cómodo en Sucot, no hay problema, en ese lugar yo voy a vivir, con la comodidad, ¿no? Hermanos, Dios es quien está mirando esta vida nuestra. Cuando nosotros estamos en medio de la comodidad, en medio de la tranquilidad, pareciera que Dios agita el agua y luego a nuestra vida llegan algunas situaciones, ¿no? Algunos problemas. Entonces luego otra vez estamos dentro de la palabra de Dios, otra vez nos acercamos a Dios y en ese lugar padecemos por el Evangelio. Padecemos porque alguien no escucha lo que le decimos, alguien nos ignora, a veces alguien nos insulta, a veces alguien nos trata mal. Entonces otra vez, ¿por qué yo tengo que padecer esto? Otra vez voy a regresar, voy a vivir en el mundo, haciendo lo que quiero, como me gusta, estando ahí otra vez.
Otra vez Dios levanta la tempestad. Y esto es la vida de creencia, ¿no? Estimados hermanos, si alguien experimenta esto varias veces, va a llegar un momento en el que no querrá ir más a Sucot. No quiere ir más de visita a Sucot, ¿no? No, mejor me quedo en Betel, ¿no? No es necesario. No es necesario otra vez sentir la misma situación que antes sentí. Prefiero padecer por el Señor. Prefiero padecer por Cristo. Veamos. El libro de Primera de Pedro nos enseña esto. Primera de Pedro, y vamos a leer esa palabra y luego vamos a terminar. A ver si lo encuentro. Primera de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ya leamos acá. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Si ustedes están en su casa con su Biblia o con su tablet o con lo que puedan ver el texto, vamos a leer juntos a la cuenta de 3, aunque no los escucho a ustedes, ¿no? Pero vamos a leer 1, 2, 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, dice. ¿Correcto? ¿Qué está escrito acá? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ya, entonces Jacob estaba padeciendo, haciendo el bien o el mal. Y parece que haciendo lo malo, ¿no? Viviendo solamente para sí mismo en Sucot. Pero Dios lo dirige para que padezca, pero haciendo el bien. ¿Entienden ustedes lo que digo? Ya, esto es algo muy interesante. Porque en el versículo 18, ya también vamos a leer a la cuenta de 3. El libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice 1, 2, 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya acá la Biblia está mencionando que ¿quién padeció? Cristo, dice, una sola vez por los pecados. Entonces, si Cristo padeció una sola vez por los pecados, entonces está diciendo, nosotros llevando la vida de fe, la vida de creencia, también nosotros vamos a padecer. Eso está diciendo. Pero primero el apóstol Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Hermanos, es glorioso para nosotros que padezcamos haciendo el bien. ¿Sí comprenden? Ya, en vez de padecer haciendo el mal, lo mejor es padecer haciendo el bien, dice. ¿No es así? Entonces, ustedes, mientras están llevando la vida de creencia, pueden darse cuenta, la Biblia dice que yo debería padecer o haciendo el mal o haciendo el bien. ¿Cuál conviene según Dios? Haciendo el mal, es decir, haciendo el mal es decir que viviendo para mí mismo, para la carne, ¿no? A veces cometiendo pecado, padeciendo de esta manera, ¿es bueno? No, dice. O sea, es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Ya voy a leer otra vez el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces alguien que es una persona de negocios o alguien que siempre está invirtiendo, siempre tiene que elegir, ¿no? Dos opciones. Ya, aquí voy a padecer, acá también. O sea, haciendo el mal voy a padecer, haciendo el bien voy a padecer. Pero ¿cuál voy a escoger? ¿Cuál escogerían ustedes? Ya, haciendo el bien, mejor. Padecer haciendo el bien. Porque esto es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, tal vez a veces no van a padecer haciendo el bien, pero a veces sí van a padecer. Pero es mucho mejor que haciendo lo malo, padecer. ¿Entienden? Bueno, así vamos a acabar. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta tarde, Señor, nos ha permitido su palabra. La voluntad de Dios, sin duda, se ha cumplido por medio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, padeciendo en la cruz,
por todos nuestros pecados, Él nos ha hecho personas justas, nos ha hecho personas santas, nos ha hecho personas libres del pecado. Ahora, Señor, cada uno de nosotros llevando la vida espiritual, nosotros tenemos dos opciones: o padeciendo, haciendo lo malo, o padecer haciendo el bien. Entonces, en el corazón de los hermanos debería realmente balancear, debería realmente saber qué es lo mejor para nuestra vida, padeciendo mientras estamos cometiendo los pecados, mientras vivimos para la carne, o padeciendo mientras anunciamos el Evangelio, mientras caminamos junto con la iglesia. Creo que esto será mucho mejor. El padecimiento que viene por Dios realmente es glorioso, realmente es bendito. En el libro de San Mateo 5 dice que si nosotros padecemos persecución por causa de la justicia, si nosotros recibimos y padecemos por causa del Evangelio, esto es de gran bendición, porque Dios está preparando gran galardón en el cielo para nosotros. Espero que todos los hermanos, aunque en este camino también padecen, también a veces pasan dificultades, situaciones, pero mientras está padeciendo por el Evangelio, espero que en sus corazones se levante la fe, se levante el gozo, la esperanza. Es muy distinto que padecer haciendo el mal. Por eso, Dios, espero que nos permita, Señor, en este camino, aunque a veces, Señor, nosotros padecemos, pero que podamos glorificar al Señor también en esta situación. Le agradecemos, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.